Batman, El regreso del Caballero Oscuro, de 1986, reinventó por completo a Batman como un hombre mayor, enojado y amargado, saliendo de su retiro para detener una creciente ola de delincuencia en Ciudad Gótica, junto al comisionado de policía Jim Gordon. Esta fue una visión oscura de un alma compleja y problemática impulsada a luchar contra el crimen para vengar la muerte sin sentido de sus padres, y resonó con una nueva generación de lectores y ganó una mayor credibilidad entre los lectores convencionales. Solo un año después, Frank Miller produjo un arco de 4 partes llamado Batman Año 1 en 1987. Aunque no es tan icónico como El regreso del Caballero Oscuro, esta historia de los primeros días de Batman y Jim Gordon es considerada por muchos como una de las mejores historias de Batman jamás contadas. Las historias de origen son muy populares en el mundo de los cómics. Todos sabemos que los padres de Batman fueron asesinados a tiros por un asaltante fuera de una sala de cine cuando era un niño pequeño. Este evento traumático, junto con una cueva subterránea llena de murciélagos y su educación solitaria en la palaciega y melancólica mansión Wayne de sus padres, lo llevó a convertirse en el Caballero Oscuro, que caza a los criminales en la noche. Pero, ¿qué hizo Bruce Wayne durante los 18 años después de quedar huérfano? ¿Y quién hubiera pensado que sus primeros intentos torpes de luchar contra los delincuentes casi lo matarían una y otra vez, antes de decidirse por un disfraz para ocultar su identidad y generar miedo en los corazones de sus enemigos? En sus primeros días, Batman es golpeado y apuñalado en el proceso de tratar de ayudar a otros que no se dan cuenta de sus intenciones. ¿Quién hubiera pensado que hacer el bien podría ser tan castigador? Batman Año 1 realmente me sorprendió cuán realista, valiente y criminalmente noir es la historia. No se sabe bien que Batman fue originalmente un detective, no un superhéroe. Siempre se ha dado por sentado que Gótica es una versión de Nueva York plagada de crímenes, llena de matones en todos los callejones y rincones oscuros. Pero para lo que no estaba preparado era el nivel de corrupción evidente en el departamento de policía de Gótica, que el teniente James Gordon encuentra desde el primer día. El comisionado de policía, Gillian Loeb, un hombre repugnante y corrupto, le recuerda a Gordon que la lealtad y el trabajo en equipo son las claves del éxito en la fuerza. Gordon descubre rápidamente que la mayoría de los policías de la fuerza están involucrados en el tráfico de drogas, sacudidas, sobornos y cualquier otra forma de corrupción. Ningún policía está por encima de esto, excepto el terco Gordon. Como resultado, es odiado por los otros policías. Supongo que este aspecto de Gótica no fue explorado en los cómics anteriores de Batman, aunque podré estar equivocado. Gordon ha oído hablar de Batman, un extraño vigilante que se aprovecha de criminales pequeños entre la medianoche y las 4 de la mañana. Batman está interrumpiendo la rutina establecida de los policías corruptos, por lo que Loeb le ordena a Gordon que lo derribe. Sin embargo, a medida que Gordon aprende más sobre los actos de heroísmo de Batman, comienza a preguntarse si Batman realmente es una amenaza para la sociedad o no. Miller hace un excelente trabajo al representar a una fuerza policial completamente corrupta en todos los niveles. El personaje de Gordon destaca por su noble rechazo a aceptar las cosas a pesar de la reacción violenta. Entonces, aunque Gordon no conoce la verdadera identidad de Batman, reconoce que Batman tiene buenas intenciones. Está claro que forjarán una extraña alianza contra todos los criminales de Gótica, tanto dentro de la fuerza policial como en las calles. También conocemos a Catwoman o Gatúbela, los días previos de Harvey Dent, antes de que se convierta en Dos Caras, y al jefe criminal Falcone.
Básicamente, es una gran introducción a Batman si nunca has leído un cómic de Batman en tu vida. Este cómic consta de solo 4 números y es un gran ejemplo de narración. El primer problema solo nos lleva a que Bruce decida convertirse en Batman. Sale con un disfraz muy malo, se pelea con Catwoman, el proxeneta de Catwoman y la policía. Es un desastre durante toda la noche para Bruce. El único éxito es su contemplación de su fracaso en el hogar de Wayne en el estudio de su padre. Sangrando, Bruce observa cómo un murciélago se estrella por la ventana en lo que ahora es una escena icónica. En segundos, nace Batman. El resto del cómic, números 2 al 4, trata realmente sobre Gordon y Batman, superando sus fallas como seres humanos inherentemente defectuosos. Gordon, que acaba de mudar a su esposa embarazada Gótica, se está enamorando de un compañero de policía. Puede ser un buen hombre a nivel profesional, mientras falla en uno personal. Mis escenas favoritas con Gordon son aquellas en las que contempla su necesidad de violencia, el uso de armas, en contraste con sus pensamientos de una nueva vida a medida que nace su hijo. Estos pensamientos muestran que en gran parte de esta historia es sobre padres e hijos. La forma en que el hijo de Gordon lo impacta y la forma en que el padre de Bruce Wayne sigue teniendo una influencia duradera mucho después de su muerte. Al igual que Gordon, lucha con los fracasos. Bruce, como Batman, también se tambalea de manera vergonzosa como un nuevo héroe. Casi termina hiriendo, posiblemente incluso matando, a niños pequeños cuando intenta detener un robo. Y Batman también debe trabajar para escapar de la policía cuando está atrapado en un edificio abandonado lleno de fuerzas armadas. El Batman que conocemos ahora no habría sido atrapado en el edificio en primer lugar, por supuesto, pero su captura cercana le permite considerar cuánta violencia es aceptable para un Batman que recién comienza a desarrollar su código de honor. Cuánta fuerza debería usar Batman en tratar de salvar el día, o incluso solo para sobrevivir y escapar de la captura. La brillantez del cómic está realmente en su narración y arte. Los pensamientos de Gordon y Bruce, a medida que se convierten en adultos maduros que deben usar la violencia y deplorarla, es el mejor trabajo de Frank Miller. Y el arte de David Mazzucchelli hace justicia en todos los sentidos a esta historia clásica. Ya sea que seas nuevo en Batman o un viejo fanático, vale la pena leer o releer Batman Año 1. ¿Quién no le daría 5 estrellas a este clásico?